Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Bueno, el tema que nos trae hoy es muy interesante, de hecho es fascinante. Los Big Daddy existieron de verdad en Japón hace más de 9000 años. Los Big Daddy son uno de los personajes más carismáticos de uno de los videojuegos más importantes de la última década y sin duda quizá el que mejor historia tenga de todos los tiempos. Estamos hablando de un videojuego que se llama BioShock, en el que se trata, es una aventura en el que, bueno, pues existen unos personajes que se llaman Big Daddies que se encargan de proteger a unas niñas en una ciudad submarina. Bueno, es interesante y por eso aparecen estos personajes en este programa de misterio, porque resulta que los creadores del diseño de los Big Daddies, que son realmente espectaculares, son imponentes, pues se basaron en unas esculturas japonesas de hace 9000 años. Y claro, es interesante porque esos pueblos neolíticos japoneses de hace 9000 años apenas conocían la cultura de la arcilla. Pero ya estaban modelando unos seres, ya estaban modelando unos visitantes, unos dioses, que eran, bueno, pues eran realmente fascinantes porque mostraban un acabado totalmente tecnológico, más similar prácticamente a, bueno, pues a estructuras de hierro y a estructuras similares a los trajes de astronauta que a trajes tribales que pudiésemos ver en cualquier tribu de la Tierra en aquellos momentos, ¿no? Estamos hablando realmente de que estos Big Daddies pues están basados en estas esculturas Dogu, siendo estas esculturas Dogu diseñadas por personas que conocían, como decíamos, la cerámica, ¿no? De hecho, el pueblo que lo realizó se llamaban los Yomon. Los Yomon significan huella de cuerdas y están llamados así por las formas decorativas que insertaban en sus cerámicas. Esas formas decorativas que tienen remaches, que tienen curvaturas de arcos que no se pueden hacer si no es con el tratamiento a base de metales, de estructuras metálicas, es decir, de metal con piedra. Y bueno, pues que recuerdan también a la forma de una cuerda, ¿no? Por eso que hemos dicho, por la perfecta curvatura de esas, bueno, pues de esas estructuras que tienen estos dogu, ¿no? Eran un pueblo realmente los Yomon de cazadores y agricultores y utilizaban pues cultura de piedra, utensilios de piedra, no de metal. Según los datos del carbono 14, debemos reconocer que estos Jomon pues tenían una cultura de unos 12 a 14.000 años, ¿no? Para situarnos más o menos en el contexto. Sí que es posible que las esculturas Dogu tengan 9000 años, pero es que el pueblo es muy anterior, ¿no? Es decir, es posible que esos dioses hubiesen sido vistos durante muchos años hasta que, bueno, pues se tuviese la tecnología suficiente como para poder recrearlos y representarlos en pequeñas figurillas. Bueno, también es interesante porque los dogu, estas esculturas, realmente la palabra dogu significa casco germinado. Seguramente está llamado así por la extraña indumentaria que aparece ahí, ¿no? Bueno, estas figuras son únicas. No se parecen a ningún tipo de figuras que hayan aparecido alrededor del mundo. Quizá algo parecido pueda haber en Kiev hace 4000 años, pero claro, esto es muy anterior, son 5000 años anteriores, ¿no? De hecho, el periódico Mainichi Graphic planteó la visita de civilizaciones extraterrestres en el antiguo Japón para explicar este tipo de estructuras, este tipo de esculturas, ¿no? De hecho, la observación de estas esculturas ha llevado a técnicos de la NASA, ni más ni menos, de gente de la NASA, a identificar al menos unos 20 puntos de coincidencia con los trajes utilizados por los astronautas en sus salidas al espacio exterior, es decir, en los vehículos, lo que se llaman trajes espaciales, ¿no? Lo que se llaman las unidades de movilidad extravehiculares, que lo podemos ver, por ejemplo, en películas como Gravity, si mal no recuerdo. Aparecen gafas protectoras, aparecen remaches, guantes, control de mandos en el pecho, correas, precintos de seguridad, luces de comunicación, auriculares,
y otros elementos característicos y muy modernos, ¿no? Realmente muy modernos, incluso para los trajes espaciales. Bueno, de hecho, hay científicos en la NASA que aseguran que, evidentemente, estas esculturas pues están representando una civilización muy avanzada, que realmente había llegado a la Tierra con esos trajes perfectamente diseñados. Y claro, esto nos sugiere que esa cultura, pues evidentemente tuvo algún tipo de contacto, pero tenían que llevar esos trajes espaciales, es decir, la atmósfera no era perfecta para poder mostrarse tal y como eran. Um, También hay una pequeña curiosidad, porque este pueblo de los Jomon, bueno, pues realmente estas cerámicas, a ellos lo llamaban realmente los Jomon Jidai. Y adivinar de dónde sacó el señor George Lucas la palabra Jedi para sus películas. Bueno, pues efectivamente de estos viajeros que están representados en estas esculturas Dogu, que los Jomon llamaban Jomon Jedi. George Lucas, que es bueno, pues un director de cine muy listo y que evidentemente supo ver el potencial de la palabra, ¿no? Bueno, es interesante porque también el señor Lucas pues se inspiró en los Jidaigeki, que son historias de samuráis. Realmente la Guerra de las Galaxias es una historia pues clásica del bien contra el mal, el samurái bueno y el samurái malo, ¿no? En pues una especie de territorio feudal, en este caso espacial, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, es interesante observar cómo, bueno, pues los ropajes de estos astronautas Dogu, bueno, pues se caracterizan por esos dobleces, por esos pliegues que no son, bueno, pues evidentemente no son comunes en la casuística de trajes tradicionales japoneses. Son trajes, evidentemente, que parecen más para adaptarse al agua. Evidentemente esa gente no conocía la cultura del vapor, ni conocían tampoco la cultura de la presión, ¿no? Es decir, no conocían el término de presión para poder hacer trajes de buzo, ¿no? Y es interesantísimo porque, bueno, pues son también, parecen perfectamente defensivos, es decir, parecen armaduras, es decir, estamos hablando de que esos astronautas también da la impresión de estar prácticamente fortificados, ¿no? Como si hubiese habido algún tipo de querencia por la defensa en el diseño de esos trajes espaciales. Bueno, es muy interesante porque, claro, aquí te llega la pregunta, ¿no? ¿Cómo pudo una tribu tan antigua crear unas esculturas tan inusuales, tan lejos, evidentemente, del alcance de su imaginación, porque ellos no habían diseñado nunca, no habían visto nunca nada relacionado con la ciencia ficción? Nosotros ahora mismo, pues a lo mejor podríamos diseñar pues trajes increíbles porque hemos visto durante toda nuestra vida las películas, pero esa gente no tenía absolutamente nada, eran un pueblo de agricultores y de pescadores, ¿no? La respuesta más plausible, evidentemente, es que están recreando algo que evidentemente vieron en su día. Las civilizaciones antiguas se caracterizan por esculpir, pintar y recrear aquello que es más importante para ellos. Y evidentemente algo que han visto y que han visto además con detalle. Evidentemente los Jomon debieron ver pues a estos Big Daddies, a estas esculturas Dogu, de manera real, lo debieron de ver de manera real. Se quedaron con todos los detalles y los esculpieron quizá como tótem, como pequeños tótems, para, bueno, pues para honrarlos o para recordar aquel paso, pues prácticamente en un culto cargo, ¿no? Esos cultos bueno, pues que están influenciados por visitas supuestamente del exterior, y evidentemente yo opino exactamente eso, ¿no? Y que ellos luego en sus tradiciones orales, en sus bailes, en sus esculturas, en su cultura en general, pues no dejan de hacer mención durante toda su historia a aquello que pasó en aquellos momentos con aquellos seres que vinieron del espacio, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ¿qué tipo de tribu terrestre había hace más de 12.000 años que pudiese esculpir con tantísima precisión una escultura como estos Dogu? ¿Qué tipo de tecnología tenían para esculpir la piedra? ¿Es posible que esos seres les enseñasen la escultura y algún tipo de ciencia para poder recrearlos?
Bueno, pues ahí dejo un poquito las preguntas, ¿no? Me ha parecido muy interesante. Esto realmente es la primera vez que sale al público, el parentesco entre los Big Daddies y y estos astronautas Dogu de la tribu de los Jomon de hace más de 9000 años. Y bueno, pues ahí lo dejo, ¿no? Una referencia más de astronautas antiguos, de astronautas extraterrestres en culturas antiguas de la civilización humana. Nada más, espero que os haya gustado mucho el videoprograma y os espero en el siguiente. Muchas gracias. Salud y suerte. Adiós.